¿Sientes que la vida te arrastra? ¿Que el tiempo se escapa entre tus dedos como arena y te deja con la sensación de no haber avanzado realmente? En este mundo frenético nos bombardean con la promesa de la felicidad instantánea, de soluciones mágicas para todos nuestros problemas. Pero ¿cuántas de esas promesas se cumplen? ¿Cuántas te han dejado con una sensación de vacío aún mayor? La verdad es que el camino hacia la sabiduría, hacia una vida plena y significativa, no se encuentra en atajos ni en fórmulas mágicas. Se encuentra en la fortaleza interior, en la capacidad de enfrentar los desafíos con serenidad y de aprender de cada experiencia, por dolorosa que sea. ¿Estás cansado de perseguir espejismos? ¿De buscar respuestas en el exterior cuando la verdadera transformación reside en tu interior? Mira a tu alrededor. ¿Cuántos de nosotros vivimos con una ansiedad constante, presas del miedo al futuro, incapaces de disfrutar el presente? ¿Cuántos nos sentimos perdidos, desconectados de nosotros mismos y de los demás? La respuesta, amigo mío, no está en acumular más, sino en cultivar la sabiduría, en aprender a dominar nuestras emociones, a encontrar la calma en medio de la tormenta, a conectar con nuestra esencia más profunda. No te voy a mentir, el camino no es fácil. Requiere disciplina, introspección y un compromiso constante con el crecimiento personal. Pero te aseguro que las recompensas son inmensurables. En este video te presentaré 10 poderosas técnicas estoicas que te ayudarán a forjar una mente resiliente, a superar tus miedos y a vivir con una claridad y propósito que nunca imaginaste. Exploraremos desde la aceptación del cambio hasta el poder del silencio, pasando por el cultivo de la gratitud, la práctica del mindfulness y la conexión con otras culturas. No te prometo un camino de rosas, sino una transformación profunda que te permitirá tomar las riendas de tu vida y construir un futuro más sólido y significativo, tanto para ti como para tu familia y tu comunidad. Prepárate para desafiar tus creencias, para cuestionar tus hábitos y para embarcarte en un viaje de autodescubrimiento que te cambiará para siempre. Si estás listo para dejar atrás la superficialidad y abrazar la verdadera sabiduría, acompáñame en esta aventura. Domina el cambio, aprende a aceptarlo y prosperar la vida, como el río Amazonas, fluye incesante, transformándose a cada instante. A veces, sus aguas son tranquilas y cristalinas, reflejando la serenidad del cielo. Otras se agitan, turbulentas, arrastrando consigo todo a su paso. Resistirse a esta corriente, aferrarnos a la orilla, es un esfuerzo inútil que solo nos desgasta. El estoicismo, amigos míos, nos enseña a navegar estas aguas, a aceptar la naturaleza cambiante de la vida y, aún más, a prosperar en ella. Imaginen a una abuela en un pequeño pueblo de los Andes. En su vida, marcada por el ritmo de las estaciones, ha visto pasar innumerables cosechas, algunas abundantes, otras escasas. Ella no maldice la sequía, ni se regodea en exceso en la abundancia. Entiende que la vida es un ciclo, un constante devenir, y que su paz reside en aceptar lo que llega con serenidad y sabiduría. ¿Han visto la fuerza tranquila en sus ojos, la resiliencia en sus manos curtidas por el sol? Esa es la fuerza que el estoicismo nos invita a cultivar. El cambio, aunque a menudo temido, es la semilla del crecimiento. Es en la adaptación, en la aceptación de lo inevitable, donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. Piensen en el árbol de cacao que necesita la sombra para florecer y dar sus frutos. Así también nosotros necesitamos las sombras de la adversidad para descubrir nuestra propia dulzura, nuestra propia capacidad de resiliencia. No se trata de resignarse pasivamente, sino de comprender que la única constante es el cambio. Aferrarse a lo que fue es como intentar detener el viento con las manos. En lugar de resistir, aprendamos a fluir, a adaptarnos, a encontrar la oportunidad en la incertidumbre. El estoicismo nos ofrece las herramientas para navegar estas aguas turbulentas, para convertir el cambio en un aliado, en un motor de crecimiento personal y comunitario. Abraza el cambio, amigo mío, y descubre la fuerza que reside en tu interior. Supera tus miedos, aprende a abrazar la incomodidad y crecer. El miedo, ese susurro ancestral que nos paraliza, es parte inherente de la experiencia humana.
como una sombra alargada, nos acompaña desde nuestros primeros pasos, susurrándonos historias de peligros imaginarios y fracasos inminentes. En nuestra cultura latina, tan rica en tradiciones y supersticiones, el miedo a menudo se disfraza de respeto a lo desconocido, de prudencia ante lo impredecible. Pero, ¿qué sucede cuando ese respeto se transforma en una cadena que nos ata al pasado, que nos impide avanzar hacia el futuro que anhelamos? Imaginen a una joven emprendedora con el sueño de abrir su propio restaurante. Lleva años perfeccionando sus recetas, heredadas de su abuela, imaginando el aroma de las especias llenando su local, el bullicio alegre de las familias compartiendo sus platillos. Pero el miedo al fracaso, al qué dirán, la mantiene atrapada en un trabajo que no la llena, postergando su sueño indefinidamente. Ese miedo, como una serpiente constrictora, le roba el aliento, le impide desplegar sus alas y volar. El estoicismo nos enseña que el miedo, como cualquier otra emoción, no es nuestro enemigo, sino un mensajero. Nos alerta de posibles peligros, nos invita a la prudencia, pero no debe ser nuestro amo. No podemos permitir que dicte nuestras decisiones, que nos confine a una vida mediocre por temor a lo desconocido. La verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo, de mirarlo a los ojos y decirle: te reconozco, pero no te permitiré controlarme. Abrazar la incomodidad, salir de nuestra zona de confort, es el primer paso para trascender el miedo. Es como el agricultor que se enfrenta a la tierra árida, con la certeza de que, con esfuerzo y dedicación, podrá cosechar los frutos de su trabajo. El miedo a la incertidumbre, al fracaso, a la crítica, son las piedras en el camino. Pero cada piedra que superamos, cada obstáculo que vencemos, nos fortalece, nos acerca un paso más a la realización de nuestro potencial. Así como el colibrí que se atreve a volar contra el viento, nosotros también podemos aprender a danzar con nuestros miedos, a transformarlos en la fuerza que nos impulse hacia la vida plena y significativa que merecemos. Domina el arte del descanso en técnicas y ejercicios para mejorar tu bienestar. En nuestra cultura latina siempre nos han enseñado a luchar, a perseverar, a no darnos por vencidos. Y sí, la resiliencia es una virtud admirable. Pero ¿qué pasa cuando nos olvidamos de descansar? Como un campesino que trabaja la tierra sin pausa, la mente y el cuerpo se agotan, se vuelven áridos, incapaces de dar frutos. Imaginen a ese campesino, manos callosas, espalda dolorida, mirando el horizonte rojizo del atardecer. ¿No merece un respiro? ¿No necesita recargar energías para el nuevo día? Nosotros también. El descanso no es un lujo, amigos. Es una necesidad. Es la pausa que permite a la orquesta interior afinar sus instrumentos para que la melodía de la vida suene armoniosa. Los estoicos entendían esto. Sabían que la mente, como un músculo, necesita reposo para fortalecerse. No se trata de pereza, sino de sabiduría. ¿Cómo podemos cultivar este arte del descanso en medio del torbellino moderno? Primero, reconociendo su valor. No es tiempo perdido. Es tiempo invertido en nuestro bienestar. Luego, practicando unos minutos de respiración consciente, sintiendo el aire entrar y salir, conectando con el presente, una caminata por la naturaleza, observando la danza de las hojas con el viento, escuchar la risa de nuestros hijos, sintiendo la calidez de la familia, compartir una taza de café con un amigo, escuchando sus historias, compartiendo las nuestras. Estos pequeños rituales, aparentemente sencillos, son poderosos bálsamos para el alma. Son la lluvia que nutre la tierra seca, permitiéndonos florecer de nuevo. No esperes a estar exhausto para descansar. Haz del descanso un hábito, una práctica diaria, un acto de amor propio. Te lo mereces. Tu familia te lo merece. Tu comunidad te lo merece. Aprende sin parar en consejos y recursos para el aprendizaje continuo. Aprende sin parar en consejos y recursos para el aprendizaje continuo. Imaginen a una anciana quechua, manos surcadas por el tiempo, tejiendo un colorido aguayo. Cada nudo, cada hilo, una historia, una lección aprendida a lo largo de los años. Así como su tejido se enriquece con cada hebra,
Nuestra vida se nutre con cada nuevo conocimiento. El estoicismo nos invita a ser como esa tejedora, a abrazar el aprendizaje continuo como un camino hacia la sabiduría y la fortaleza interior. No se trata de acumular títulos o diplomas, sino de cultivar una mente curiosa, abierta a la experiencia, siempre dispuesta a desaprender para aprender de nuevo. ¿Recuerdan la historia de la abuelita que les contaba cuentos antes de dormir? Esos relatos, llenos de sabiduría popular, nos enseñaban sobre la vida, el amor, la pérdida. Eran lecciones que se quedaban grabadas en el alma, mucho más allá de las palabras. El aprendizaje no se limita a las aulas. Está presente en cada conversación, en cada encuentro, en cada desafío que la vida nos presenta. Observar, escuchar, reflexionar. Estos son los instrumentos del aprendiz estoico. Piensen en un joven campesino que aprende a leer y escribir con la ayuda de su comunidad. La alfabetización no solo le abre las puertas al conocimiento, sino que también le empodera para transformar su realidad. Así como ese joven, cada uno de nosotros tiene el poder de esculpir su propio destino a través del aprendizaje. No permitamos que el miedo al fracaso o la comodidad de lo conocido nos impidan explorar nuevos horizontes. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarnos, de crecer, de evolucionar. Busquen mentores, lean libros, conversen con personas que les inspiren. El conocimiento es una semilla que, cultivada con constancia y dedicación, florece en sabiduría y resiliencia. Abracen el aprendizaje continuo como un acto de amor propio, un regalo para ustedes mismos y para la comunidad que les rodea. Permitan que la sed de conocimiento les guíe por el camino de la virtud y la plenitud. Desbloquea tu crecimiento personal. El poder transformador de la gratitud. En el corazón del estoicismo late un secreto a menudo olvidado en la búsqueda de la felicidad: la gratitud. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de una profunda apreciación por lo que tenemos aquí y ahora. Imaginen a una abuela en un pequeño pueblo de los Andes. En sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, sostienen una taza de mate caliente. Su mirada se pierde en el horizonte, donde los picos nevados se alzan majestuosos. No tiene riquezas materiales, pero su corazón rebosa de gratitud por la familia que la rodea, por el techo que la cobija, por el aire puro que respira. Esa abuela, sin saberlo, practica la esencia del estoicismo. La gratitud no nos ciega ante las dificultades, sino que nos permite afrontarlas con mayor fortaleza. Nos recuerda que incluso en la tormenta existen rayos de luz. Piensen en la historia de Gabriela, una madre soltera, que perdió su trabajo durante la pandemia. La angustia la invadió, el miedo al futuro la paralizaba, pero en medio de la desesperación se aferró a la gratitud. Agradeció por la salud de sus hijos, por el apoyo de su comunidad, por la fuerza que descubría en su interior. Esa gratitud no resolvió sus problemas mágicamente, pero le dio la resiliencia para seguir adelante, para buscar nuevas oportunidades, para reconstruir su vida. La gratitud es una práctica, un músculo que debemos ejercitar a diario. No esperemos a que las grandes cosas sucedan para agradecer. Encontremos la belleza en lo cotidiano, en la sonrisa de un niño, en el aroma del café por la mañana, en la calidez del sol en la piel. Al cultivar la gratitud, transformamos nuestra perspectiva, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a valorar lo que tenemos. Así, desbloqueamos un poder transformador que nos impulsa hacia el crecimiento personal y nos permite vivir una vida más plena y significativa, enraizada en la sabiduría ancestral de nuestra tierra. Mindfulness, guía para la atención plena y la meditación consciente. En el corazón del estoicismo late una práctica que nos invita a reconectar con el presente, el mindfulness. Imaginen a una abuela latina, sentada en su mecedora, tejiendo un colorido mantel. Sus manos se mueven con una precisión que solo la experiencia otorga. Su mirada fija en el entramado de hilos, ajena al ruido del mundo exterior. Ella, sin saberlo, practica el mindfulness. Está presente en el aquí y el ahora, absorta en la tarea que tiene entre manos. No se preocupa por lo que pasó ayer, ni por lo que pueda pasar mañana. Su mente está en calma,
anclada en la realidad tangible del presente. El mindfulness, o atención plena, es la capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlos, como nubes que pasan por el cielo de nuestra conciencia. Es una herramienta poderosa para cultivar la paz interior y la resiliencia, virtudes esenciales para navegar las tormentas de la vida. En nuestra cultura latina, tan rica en tradiciones y conexiones familiares, el mindfulness nos ofrece la oportunidad de saborear cada instante, de apreciar la belleza que nos rodea, desde el aroma del café recién hecho hasta la risa de nuestros hijos. ¿Cómo cultivar esta atención plena? La meditación es una vía. No se trata de vaciar la mente, sino de observarla, de reconocer los patrones de pensamiento que nos limitan y nos generan sufrimiento. Imaginen la mente como un río caudaloso, en lugar de dejarnos arrastrar por la corriente de preocupaciones. Nos sentamos en la orilla y observamos el flujo de agua, las hojas que flotan, las ramas que se sumergen. Poco a poco, la corriente se calma, el agua se vuelve cristalina y podemos ver el fondo del río, nuestra verdadera esencia. El mindfulness, como la sabiduría estoica, no se aprende en los libros. Se cultiva con la práctica constante, con la paciencia del labrador que siembra la semilla y espera con confianza el fruto de su trabajo. Es un camino de autodescubrimiento, una herramienta invaluable para fortalecer nuestra resiliencia y vivir una vida plena y significativa, en armonía con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Domina la escucha activa en técnicas y beneficios para una comunicación efectiva. La escucha activa, amigos, trasciende el simple oír. Es una inmersión profunda en las palabras del otro, una danza sutil entre la mente y el corazón. Imaginen a un viejo pescador, curtido por el sol y la sal, escuchando el susurro del mar. No solo percibe el sonido, sino que interpreta sus ritmos, sus secretos. Así debemos escuchar con la misma atención reverente. ¿Recuerdan las historias de nuestros abuelos, contadas al calor del fogón? Cada palabra era un tesoro, cada silencio una enseñanza. En la cultura latina, la palabra tiene peso, tiene historia. No se lanza al viento, se comparte como un mate, con respeto y atención. Para dominar este arte, les propongo algunas técnicas. Primero, despojémonos de nuestros propios juicios, de ese ruido interno que nos impide conectar con la verdad del otro. Segundo, observemos su lenguaje corporal, el baile silencioso de sus manos, la mirada que a veces se pierde en el horizonte. Tercero, hagamos preguntas, no para interrumpir, sino para profundizar, para mostrar que estamos ahí, presentes con ellos. Cuarto, reformulemos lo que hemos escuchado, para asegurarnos de haber comprendido el mensaje en su esencia. Piensen en la paciencia del artesano, tallando la madera con delicadeza, descubriendo la belleza oculta en su interior. Así debemos escuchar, con paciencia y dedicación. Los beneficios son innumerables. Fortalecemos los lazos familiares, construimos puentes de confianza en la comunidad, lideramos con empatía y sabiduría. La escucha activa nos permite entender las necesidades reales de quienes nos rodean, nos ayuda a tomar decisiones más justas y a construir un mundo más humano. No se trata de una simple técnica, amigos, es una filosofía de vida, un camino hacia la conexión profunda y la verdadera comprensión. Es el eco de la sabiduría ancestral, resonando en el corazón de la América Latina. Es el secreto para cultivar la paz interior y construir relaciones significativas. Un legado que podemos transmitir a las futuras generaciones. Domina el poder del silencio en técnicas para la serenidad y el éxito. En el corazón de la vorágine, en medio del ruido constante que nos bombardea, existe un oasis de calma, el silencio. No me refiero a la ausencia de sonido, sino a la quietud interior, a esa capacidad de aquietar la mente, de domar el torbellino de pensamientos y emociones que nos agitan. Imaginen a una abuela latina, sentada en su mecedora, con el mate en mano. A su alrededor, el bullicio de la familia, niños jugando, música sonando, pero en sus ojos, una paz profunda, una serenidad imperturbable. Ese es el poder del silencio que hoy exploraremos. En nuestra cultura latina, valoramos la alegría, la música, la fiesta. El silencio puede verse,
a veces como algo incómodo, incluso triste. Pero el verdadero silencio, el estoico, es una fuente inagotable de fortaleza. Es en la quietud donde encontramos la claridad, donde podemos conectar con nuestra sabiduría interior. Piensen en Simón Bolívar, en medio de la lucha por la independencia, encontrando momentos de introspección para tomar decisiones cruciales. El silencio no es pasividad, es preparación. ¿Cómo cultivar este silencio, esta serenidad en nuestras vidas? Una técnica es la meditación, no como una práctica esotérica, sino como un espacio para observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, como las hojas que caen de un árbol en otoño. Otra, la contemplación de la naturaleza. Recuerden esos paseos por la montaña, la brisa en el rostro, el sonido del río, momentos que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos, y finalmente, el silencio en la acción, actuar con propósito, sin dejarnos llevar por la impulsividad, como un artesano que cincela la piedra con paciencia y precisión. Dominar el silencio es dominar nuestro propio poder. Es la llave para una vida plena, con serenidad, con éxito, con la fuerza interior que caracteriza a nuestra gente. Conectando con personas de diferentes culturas, guía para una interacción exitosa. Imaginen un mercado lleno de colores vibrantes, aromas exóticos y el murmullo de idiomas desconocidos. Así es el mundo, un crisol de culturas esperando ser explorado. Pero, ¿cómo navegamos este laberinto de diferencias sin perdernos en la confusión o caer en prejuicios? El estoicismo, amigos míos, nos ofrece una brújula invaluable. Recordemos, la sabiduría de Epicteto: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Aplicado a la interacción intercultural, esto significa que no son las diferencias culturales las que causan conflicto, sino nuestras interpretaciones rígidas y preconcebidas de esas diferencias. Piensen en la historia de la abuela Elena, una mujer colombiana que emigró a Argentina. Al principio, se sentía abrumada por las costumbres porteñas, tan distintas a la suya. Extrañaba el sabor del café colombiano, el ritmo de la cumbia y el calor efusivo de su gente. Sin embargo, en lugar de aferrarse a su nostalgia, Elena decidió abrirse a la nueva cultura. Aprendió a apreciar el mate, el tango y la pasión por el fútbol. Con el tiempo, no solo se adaptó, sino que enriqueció su propia vida con la experiencia. La clave de Elena y la clave del estoicismo radica en la aceptación. Aceptar que existen diferentes maneras de vivir, de pensar y de sentir. Aceptar que no hay una sola verdad, sino múltiples perspectivas. Cultivar la empatía es fundamental. Intenten ver el mundo a través de los ojos del otro. Pregúntense, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus sueños? Al hacerlo, descubrirán la humanidad compartida que nos une a todos, más allá de las fronteras culturales. No se trata de renunciar a nuestra identidad, sino de expandirla. Como un árbol que extiende sus raíces, podemos nutrirnos de la riqueza de otras culturas sin perder nuestra esencia. El estoicismo nos invita a ser como el río, que se adapta al terreno sin dejar de fluir hacia el mar. Así, la interacción con otras culturas se convierte en una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de enriquecimiento mutuo. Despierta tu curiosidad, vence al juicio crítico y encuentra la magia del aprendizaje. ¿Recuerdan la emoción de descubrir algo nuevo cuando eran niños? Esa chispa, esa sed insaciable por explorar el mundo, ¿a dónde se fue? A menudo queda sepultada bajo el peso del juicio crítico, ese juez interno que nos susurra al oído: no eres lo suficientemente inteligente, esto es demasiado difícil, ya eres demasiado viejo para aprender. Ese juez, amigos míos, es el enemigo de la curiosidad, el verdugo del crecimiento. Imaginen a un niño aprendiendo a caminar. ¿Se rinde tras la primera caída? Claro que no. Se levanta una y otra vez, impulsado por la curiosidad, por la alegría del descubrimiento. En nuestra cultura latina, valoramos la sabiduría de los abuelos, la experiencia acumulada a lo largo de los años. Pero, ¿qué pasaría si esa experiencia, en vez de cerrarnos puertas, nos abriera a nuevas posibilidades? Don José, el carpintero de mi pueblo, a sus 70 años, empezó a aprender a tocar el charango. Muchos se reían, decían que ya era tarde, pero don José,
con la serenidad de un estoico, ignoraba las críticas. Su curiosidad, como una semilla que florece en tierra árida, lo impulsaba. Hoy, la música de Don José alegra las tardes del pueblo, un testimonio de la magia que nace cuando vencemos al juez interno y abrazamos el aprendizaje continuo. El estoicismo nos enseña a enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestras acciones. No podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Podemos elegir silenciar al juez crítico y despertar la curiosidad dormida en nuestro interior. Piensen en un colibrí, revoloteando de flor en flor, bebiendo el néctar del conocimiento. Así debemos ser nosotros, exploradores incansables, ávidos por aprender, por crecer, por descubrir la belleza que se esconde en cada nuevo amanecer. Permitan que la curiosidad sea su guía, y la magia del aprendizaje iluminará su camino. Así que, llegamos al final de este viaje, un camino empedrado con las robustas piedras del estoicismo. 10 técnicas, 10 faros en la tempestad de la vida moderna. ¿Recuerdan? El vértigo inicial, la incertidumbre ante el cambio, dominarlo, aceptarlo como la marea que esculpe la costa. Ese fue nuestro primer paso. Luego, la sombra de los miedos, esos fantasmas que nos paralizan. Los abrazamos, no como enemigos, sino como maestros severos que nos impulsan a crecer. Descansamos, sí, con la sabiduría de quien sabe que la quietud es el crisol de la fuerza. Aprendimos sin cesar, con la humildad del eterno aprendiz, porque la vida es un río que nunca deja de fluir. Cultivamos la gratitud, esa semilla que florece en la tierra árida del egoísmo, transformando el desierto en un jardín. Nos sumergimos en el mindfulness, aquietando la mente para escuchar la voz profunda del ser. Escuchamos con atención, no solo con los oídos, sino con el corazón abierto, tejiendo puentes de comprensión. Abrazamos el silencio, ese espacio sagrado donde la sabiduría germina en la oscuridad. Conectamos con otras culturas, reconociendo en la diversidad el reflejo de nuestra propia humanidad. Y finalmente, despertamos la curiosidad, esa chispa divina que nos impulsa a explorar, a descubrir, a aprender, sin el velo del juicio. Pero, ¿de qué sirve todo este conocimiento si no se transforma en acción? La sabiduría no es un adorno, es una herramienta, no es un refugio, es un llamado a la batalla, no es un consuelo, es una orden. Domina tu mente, conquista tus miedos, lidera con el ejemplo, ama con la fuerza de un roble, vive con la intensidad de un relámpago. Que estas palabras no sean un eco vacío, sino una marca indeleble en tu alma. En la verdadera libertad reside en la conquista de uno mismo.